sean todos y bienvenidos a Filosofando sin filtros. Miren este nuevo artefacto que estoy utilizando el día de hoy. Es como las clases de mercadeo, creen un dispositivo. Ah. Este nuevo artefacto. No, vale, es que esto nunca lo usamos, pero en verdad es cool. Los oigo como potentes. Ok. Más ejecutivos así. Claro, claro. No, bueno, No. creo que esta es la primera vez que presento yo. ¿Sí? No sé. Siempre presentas tú. Bueno, Pero- adelante. Ajá, presento yo Me siento más profesional así. porque el tema de hoy, que ya habrán visto en el título, es sobre un poeta venezolano que acaba de ganar el premio Cervantes, que es el premio más importante de literatura en habla hispana. Y es el primer venezolano en ganarlo. Es Entonces yo... En verdad, Es una cuestión bien importante para la cultura venezolana en general. Y lo propuse porque él tiene mucho que ver con la filosofía, porque es una poesía como muy filosófica. Trata de... no es como que te está contando un cuento o... no sé, reflexiones bonitas sobre cosas de la realidad y tal. tú leíste sino su que poesía, o sea, es rebuscada. Es un Porque- poco... Sabes que los poetas en verdad uno lee eso Ajá. y quedaste igual. Sí, Pero es a veces. divertido. Lo tienes que leer No, varias veces. a mí me encanta. Yo creo que depende, Ojo. es que depende también de quién lo haga. Depende, exacto. La sí. de este señor es más como crítica. Ok. Sí, no, y es como Solo- tratando de repensar el mundo y darle una idea del mundo que él piensa que no puede conocer, pero que igualmente trata de conocerlo, ¿entiendes? Ok. Exacto. O sea, por ejemplo, en el discurso mencionaba una broma. Ya va, yo quería acotar que en verdad, aunque yo voy a guardar mi mano porque siempre tapo a Oriana. En verdad, como que ustedes pueden ver y decir como, incluso yo al principio lo dije, Juan me dijo, ¿viste que hay un guaro? Porque además es guaro de Barquisimeto, este Ajá. señor del premio. Igual que Arián. Exacto, igual que Arián, Entonces, ese. viste que se ganó un guaro, exacto, igual que yo, por eso él me lo dijo como que todo emocionado. Un guaro se ganó el premio Cervantes, que literal es el premio de literatura más importante. Y yo y que, Juan, yo soy Barquisimeto, pero a mí no me importa eso. Bueno, ya va. Y Juan ¿y y que, ok. Yo que... Nosotros, Pero en verdad, qué ignorante. O sea, en verdad me sentí burda. Después lo pensé, lo reflexioné, lo Claro. filosofé. Y dije, ¿sabes? En verdad, qué ignorante. No, o sea, en verdad es un evento súper importante para nuestro país. Ujú. Y no le damos la importancia que Exacto. se merece. Y que precisamente ha pasado por alto porque el país ha atravesado una decadencia cultural, pues. Exacto. Entonces, en que cuestiones como esa, de repente no tienen tanto vuelo como el béisbol, ¿no? Exacto. No, es que de hecho ¿Entiendes? lo mencionaban, por Total. ejemplo, en la obra esta que nosotros fuimos el viernes pasado, Actos Culturales, que es, ¿no? Ajá. En Trasnocho, tipo al final de la obra, el director, que es uno de los Ellos actores, fueron una exacto, obra. Pon en contexto. Para los Fuimos a una Exacto. obra. Fuimos a una obra de teatro porque Trasnocho tenía, bueno, la obra tenía entradas gratis a estudiantes, si lo hagan. No me En invitaron. verdad estuvo súper increíble. Tranquila. Las rezagadas. Mira, yo no voy a empezar a sacar indirectas ni trapitos aquí. Nosotros ejecutamos Entonces, el plan, loco. el punto es que el director de la obra, al final terminaba diciendo, hablando un poco precisamente de Rafael Cadenas, porque decía, en Madrid y en España las calles tienen sus afiches y aquí pasa al lado de nosotros y no sabemos quién es ni cómo se ve. ¿Cómo? ¿Qué le famoso allá? Claro, lo Claro, pusieron o sea, porque o sea, este premio porque se lo entregó el ahorita- rey en Él la lo mano, hizo. ¿sabes? Entonces Él lo para hizo. todo eso pusieron afiches y bromas de, mira, Exacto, del porque nivel que es además el es premio. es la semana del idioma, Cállate. pues. Mira, ni Y en aquí Barquisimeto, nada, pues. ni en Barquisimeto mismo hay nada, pues, que yo sepa. Exacto. O sea, en verdad Ajá. Barquisimeto es una ciudad súper musical, Cultural. cultural, artística. Ujú. Y hay cosas, por ejemplo, El cuatro, una cosa. Armando Villalón es un pintor súper famoso allá y eso yo sí lo conocía. Pero por eso te digo, nunca lo había escuchado a él Ujú. para que sea que nos los ¿sabes? Como que miren, él es de Barquisimeto, súper importante. No. No, y yo Pero te ¿sabes qué? digo que también, ya que iba a decir Oriana, No, dale, sigue tú. no, que yo tampoco lo conocía hasta noviembre, que fue cuando se bueno. ganó el premio, Ujú. porque eso lo entregaron ahorita en abril, pero en noviembre es que habían dado la resolución de quién se había ganado el premio, ¿no? Entonces, deja que hable Oriana porque yo quiero contar un cuento largo. Ok. Nada, yo lo que quería decir era que en verdad me parecía súper fuerte como el reconocimiento de un artista nacional se ve más en el exterior que acá. Sí. 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 Y en verdad es muy triste porque se supone que si es el talento de acá, como a veces como no es el boom propio de la cultura, uno a veces lo deja a un lado, porque es lo que te pasaba a ti, Ari, que tú decías, Berro, que capaz no lo conocías tanto, pero realmente ese poeta, él lo dice en el discurso, él dice algo como,
o sea, no recuerdo si el término era que estaba triste, pero era como que él está empapado de España. O sea, Ajá, que sí, él estoy lleno de realmente España, dice. está lleno de España y aunque él reconoce que, bueno, que sí, que su patria es acá en Venezuela, pues que realmente ha sentido un vínculo es allá en España por, bueno, todo lo que él ha vivido allá, por la literatura, el arte y, bueno, por la cultura de allá. Entonces, creo que realmente sería bueno hacer como una especie de ejercicio realmente por preocuparnos por ese talento que hay, porque lamentablemente con el paso de los años había una fuga de cerebros a lo largo de todo el tiempo. Fuga de cerebros. Y qué fuerte que sean otros países los que se beneficien de eso y a nosotros nos da igual y no debería de Exacto. darnos igual. Que beneficien, no, Debería que incluso ser hasta aprecien. Porque, o sea, orgullo. nosotros mismos no apreciamos esa obra. Pues, tú, Exacto. por ejemplo, que a ti te gusta la poesía, ¿verdad? Yo siento que la poesía merece ser un poco más apreciada. Yo entiendo que es mucho más fácil 100%. consumir una pintura o una canción, pero eso no, Exacto. o sea, no te quiere decir que no te puedes ir por las ramas como, mira, la poesía también tiene mucho que ofrecerte, pues. Miren, y si quieren ver el video que estamos hablando, el El discurso, discurso, o sea, el toda discurso, la ceremonia, en verdad. se es- la podemos poner acá, digo, por si. Tienen que ver lo que 100x2, porque el señor habla muy lento, pobrecito. Pero dice cosas Bueno, muy pero buenas. tiene 90 y pico de años. No, claro, Sí, pero digo. 93 creo. Pero así. tú ves las caras de la gente y la gente que... La gente que. Dale. Pero- además en español que hablan tan rápido. Y el tipo. es que en Bueno. verdad el rey de España habló más... Ok, no importa. Harían diciendo que en España hablan rápido. Sí. Pero Ellos viéndonos a nosotros. ajá, la cuestión era que yo, o sea, había conocido a él cuando se ganó el premio, porque además nosotros tuvimos un profesor de literatura en tercer semestre, Sí. que me había Ah. invitado a grabar una presentación de un poemario suyo en una librería que es El Buscón, que queda también en el Trasnocho Cultural. Y a partir de eso, la gerente de la librería me invita a grabar una presentación de Rafael Cadenas en la semana en que se ganó el premio, ¿sabes? Y yo como que investigo de él, tal, y fue como súper fuerte además que grabando esa presentación era como una antología, o sea, como una colección de varios de sus poemas que había sacado una editorial peruana, algo así. Entonces, él hace como un discurso también muy importante sobre la democracia y diciendo una cosa que sí, el totalitarismo avanza y Ajá. tal, y la gente empezó a aplaudir así como un minuto completo y yo, de verdad, fue un momento como... Es que de hecho No tú ¿Qué sé, ves- hago yo fue aquí? súper escalofriante. No, ¿Qué hago no, yo y aquí? yo en primera fila grabando la cosa y de verdad hubo como una sensación de... En verdad, este tipo es importante. Ok, No lo conocí hasta ok. hace nada. Es importantísimo. Aquí hay reunidas como 200 personas viéndolo y aplaudiéndole porque dice que hay que defender la democracia de repente. Y está ganándose... Muy cool, sí. Exacto. Y está ganándose el premio más importante de literatura. Entonces también como un feeling de... Ok, de repente hay algo ahí que puede crear una conciencia también de repente Sí. Sí. para generar un cambio en un futuro, ¿entiendes? Es que de hecho como tú que ves- hacía falta algo así porque además es el primer venezolano en ganarse un premio Sí, así. sí, sí. que tú ves de hecho en el discurso y, o sea, que es obviamente de momento hashtag comunicación. Hashtag. Él da el Comunicación. discurso más arriba de donde lo da el mismo rey. Sí. O sea, él lo da en Ajá. unas escaleras altísimo y el rey de España lo da Abajo. abajo, al lado en el piso. O sea, es incluso al nivel de decir, ok, este premio está Una ahora eminencia, pues. Exacto. Exacto. Entonces realmente, y toca temas que, o sea, de hecho en el discurso es como un resumen de muchos temas, que imagino que es lo mismo Sí, que, sí, al final termina tratando Ajá. en la obra. Pero él va tocando puntos, o sea, por ejemplo, eso lleno de España que nos comentaba Oriana, hablaba mucho de la cultura, y yo siento que nosotros, por ejemplo, en Venezuela tenemos como un punto de hacer siempre el chiste sobre Cristóbal Colón y todo esto, pero como que no apreciamos el hecho de que realmente hay una conexión ahí bastante importante con las Exacto. culturas de las dos. De Sí, los él países, menciona, pues. menciona la migración. Sí, exacto, pero incluso antes de la migración también, porque referentes de literatura y todas estas obras muchas veces son españoles y en cosas de nuestras tradiciones y de nuestra cultura también. Y al final es como que lo ignoramos por decir el chiste de, bueno, ajá, Colonia España. Pero ¿sabes? es que Como- también, ¿sabes qué? En verdad, siento que siempre se ve como el lado negativo de la Ujú. cuestión, Sí. porque, o sea, por ejemplo, a mí me pasó esto, yo hago misiones y yo me fui con la madre que sale con nosotros y ella es de España. Ok. Entonces, cuando fuimos a un barrio, había un señor argentino que se estaba quedando ahí, pero el señor no sabemos si estaba
tomado, estaba borracho, estaba drogado, no sabemos qué. Pero nosotros le tocamos la puerta y dijimos, cónchale, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y cuando él escucha a la madre hablar, le dice, es que tú eres de España, ¿no? Y la madre le dice, usted también tiene un acento, usted es de Argentina, ¿no? Y entonces, sí, no. Y entonces le empezó a caer a la madre encima como que, no, pero ustedes qué hacen acá, si ustedes nos colonizaron, ustedes nos quitaron nuestras cosas, ustedes de verdad que le hicieron un mal a América y tal, no sé qué. Y le empezó a caer a una madre, a una monja. La señora O sea, así como... una cosa que tú te quedas como, o sea, ¿qué está pasando? Un señor argentino ahí, o sea, ¿por qué le estás cayendo encima a una monja por una cosa que ni siquiera, o sea, ella La tiene que monja ver? que sí, debe ser que yo me monté En en la, la- en la Santa en la María pinta, en la en niña. 1492. Entonces como que, ok, es verdad que vinieron los misioneros, es verdad que hubo demasiada violencia, es verdad que la colonización no es el cuento rosado que uno te pinta como que, llegó Colón a compartir su lengua, o sea, obviamente que no, pero es que siento que tampoco te puedes quedar con que, la matazón y la sangre y la tal, cuando realmente hay dos caras de la misma moneda. Entonces, Y que es inevitable esa conexión. y o sea, lamentablemente sí, o sea, se perdieron muchas vidas, pero también trajeron cosas buenas. Y no es por justificar una cosa con la otra, pero es darte cuenta como que, hay muchas cosas que no tuviésemos ahorita, pero sí, exacto, que no tuviésemos ahorita de ser por ellos. Y en verdad hay Exacto. muchas cosas que deberíamos agradecer desde el momento que tenemos un idioma, cónchale, que incluso globalmente se habla. Y que es lo que nutre a ambos países esa conexión. Exacto, decir, mira, esta es la realidad, pasó y ya, y en vez de estancarnos en peleas, pues vamos a avanzar Sí, en base a pero- lo que tenemos, que es una Exacto. cultura compartida. Sí, que es muy cool, y además, ojo, tener, o sea, porque el español es de las lenguas más habladas en el mundo Es también. universal, sí, igual Exacto. el español e inglés. Entonces eso nos conecta a todos de alguna manera Exacto. también. Y ojo, no es como que los dialectos indígenas, ¿sabes? Eran terribles y que sí, vamos a desaparecerlos, sino que es una cuestión de dejar ir esos rencores y, cónchale, Exacto, no es ponerle- desprestigiar la broma nuestra, Exacto. sino decir, ok, también ellos tienen cosas valiosas que hay que apreciar. Exacto, es como, Total. un poco lo mejor de los dos mundos, ¿sabes? Exacto. O sea, fusionar como que la tradición que nosotros teníamos acá con lo que ellos trajeron, que bueno, pasaron cosas inevitablemente malas, sí, pero al final es parte de nuestra historia, nuestra cultura, y tú decías, si te vas a quedar estancado en el pasado o vas a decidir mirar hacia el frente y ver qué haces con eso. Tremenda Sí. reflexión, Oriana, de verdad, Ujú. wow. No, es que sí. Creo que hemos leído varios autores que hablan sobre eso. ¿Cuál era el autor que? Mario Briceño Iragorri. Ujú. Otro. ¿Él es de dónde? No. Venezolano. Él es venezolano. Es Sí, venezolano, no, Fue. no me acuerdo de dónde. Bueno, de hecho tiene... ¿No es Guaro también? No. Yo conozco que sea la hija, pero bueno. Hay un... Pero no me acuerdo dónde es específicamente, creo que de acá de Caracas. Pero él también tiene un pensamiento súper interesante y él hablaba de eso. O sea que nosotros por el desconocimiento de nuestro pasado, el desconocimiento y la falta de interés de nuestro pasado, en verdad, por eso es que estamos como estamos. Literalmente era así. O sea, que es eso que también, que todo es un De bochinche, Trujillo. que no nos importa, que alabamos a Simón Bolívar, que no digo que no haya hecho algo bueno por la patria, pero digo que Simón Bolívar él tal, no sé qué, todo patriótico y ni siquiera sabemos cuál era el pensamiento de Simón Bolívar. O sea, como que exaltamos las cosas antes de ni siquiera conocer e investigar de qué se trataban esos pensadores. O que, por ejemplo, exacto, como lo de Bolívar es eso, pero cuando pasas por el colegio te pasa por encima cualquier cantidad de discursos y no te pones ok, mira, este señor tiene importancia también por las ideas que tenía y, Exacto. y todo esto. Y así pasa con El todas las libertador, personas. pero que tenía en su cabeza en verdad, o sea, y De los hecho, venezolanos somos full así. Con él es muy interesante, inciso, que hay como dos tipos de Bolívar, o sea, porque siempre te muestran al libertador, pero nunca te muestran a la persona de Bolívar. Literalmente. Y La demasiado persona más fuerte. Bolívar es que si cuando se pone las botas de Manuelita Sáenz en el atentado. Ese es el momento más Bolívar que te Bro. pueden hablar. Que se puso las botas de Manuelita Sáenz y salió a caballo, en Exacto. pijamao. El otro tema, volviendo a Rafael Cadenas, Sí, es que, nos fuimos o sea, un ahorita poco. que estamos hablando de crisis en Venezuela, decadencia, de estamos como estamos por tal, Rafael Cadenas se enfoca en la lengua, Eso. ¿no? O sea, él tiene este ensayo que se llama, que es como un ensayo con varios ensayos, o sea, es un libro de varios ensayos. Ok. Y yo leí el primero, Perdón. que se llama La quiebra del lenguaje, y él habla, el libro se llama En torno al lenguaje, y en este ensayo llamado La quiebra del lenguaje, habla de que el venezolano no conoce su lengua. Ok. O sea, de que el venezolano habla mal, Soy. en una parte hasta clara y que no estoy hablando de todos, sino de la mayoría, pero en verdad sí es cierto que habla mal y hace como una relación ya más filosófica en cuanto al ser humano
está hecho a partir del lenguaje, ¿entiendes? Ok. Y es como, o sea, dice, por ejemplo, una cita que es... O sea, lo propio del ser humano es hablar, es Exacto. comunicarse No, por el dice- lenguaje, ¿no? Dice, el hombre es hechura del lenguaje, ¿no? Y habla de que mientras tú tengas una lengua también más rica, entonces tú como ser humano Eres mejor. vas a ser más completo también. Es que de hecho nosotros, ¿Entiendes? o sea, yo lo relaciono un pelo con lo que vimos en teoría de la comunicación con Michelle, sabes que el ser humano fue evolucionando, pero que la teoría hablaba de que evolucionábamos según cómo nos comunicáramos. Ok. Y al final es Es eso, o sea, verdad. si tú, o sea, nosotros, a ver, el siglo pasado puede que el lenguaje tenía un pico y ahorita está más bien retrocediendo un pelo, entonces eso te dice más Homo videns. de, Sí, exacto, homo videns. Somos homo videns, que eso entonces es eso como te habla una... de nosotros, porque una- entonces tú dices, Glosario. Exacto, parte del glosario. Que ¿se acuerdan que bueno, somos homo sapiens, en verdad, porque el hombre homo que sapiens, piense... tipo, exacto, Pero ahora hay como una nueva evolución con este nuevo mundo como digital, del internet, y en que en verdad somos homo videns, que hombres que solo ven y no, o sea, que además se quedan como estáticos, ¿no? Y solo reciben, pero no reflexionan, ni Ujú. analizan, ni piensan lo Y que es están todo recibiendo. es imagen. Todo es imagen, video, y la lectura en verdad queda un poco ese de es un lado. Porque concepto justo de la lectura... Sartori. Yo creo que Aclárate. de Giovanni Sartori, Sartori. exacto, ese lo habla ese autor. Pero incluso creo que eso de que el lenguaje es producto, no, el hombre es producto del lenguaje, Ajá. ¿no? Es hechura Él lo del pone como lenguaje. al Sí, revés. exacto. O sea, no es como que el Ajá. hombre y luego el lenguaje, sino que el lenguaje y luego el hombre. Claro, porque No, es que, o sea, el hombre es Así lo hechura estoy- del sí, lenguaje. exacto, sí, el Depende. lenguaje hace al hombre, porque es que yo lo relaciono por eso Exacto, con yo lo de la creo que es una cosa que comunicación. se... Ajá. Porque entonces, a ver, nosotros obviamente impactamos en el lenguaje, pero cuando tú pasas de una generación a otra, esa nueva generación se está impactada, está hecha por el lenguaje de la anterior. Exacto. O sea, sí es cierto que obviamente nosotros somos los que decidimos qué palabras usamos y todo este tema y tal, pero llega un punto en que eso ya es inconsciente, donde el lenguaje obviamente es tan rico que te puede dirigir a ti y nosotros simplemente escogemos quedarnos con lo más básico, que capaz lo puedes ver más en cómo escribes o lo que sea, pero eso también te habla de tu cultura y de tu Ujú. pensar y de todo, Sí. porque entonces te quedas en el piso 1. No decides subir mira, ¿cómo se ve el penthouse? No, tú te quedaste en el piso 1. Y claro, culturalmente dejas cosas de lado como la poesía, porque entonces, mira, ¿para qué vas a perder el tiempo Exacto. leyendo en eso? Porque no o voy a la entender las lectura en palabras. general. Don Quijote, como siempre decimos, mira, es que es un español muy complicado, no lo entendemos, ok, ¿qué pasó de que nosotros ahora no entendemos ese español? De hecho, por ejemplo, en el discurso, él habla varias veces de Don Quijote, lo toma como Sí. una referencia, obviamente Sí. por Cervantes, pero el rey de España, por ejemplo, decía, estamos hablando de una obra de hace, no sé cuántos, 3, 4 siglos o más, que todavía sigue vigente. Ujú. Sí. O sea que, por ejemplo, hay una última frase que es con la que cierra Cadenas de Don Quijote, que dice, la libertad, Sancho, es uno de los más precisos Ese. dones que a los hombres dieron los cielos. Eso va a ser vigente hasta que el hombre sea hombre. Claro. Pero, Ujú. ¿cuántos de nosotros realmente Eso- hemos leído? y además Eso eso? es filosofía también. Sí. Sí. En parte, porque, ok, es literatura, pero te está metiendo conceptos filosóficos, te está Exacto. reflexionando sobre el mundo, sobre la condición del hombre, entonces es Y de lo fácil que filosofía nosotros también. ahorita hemos asumido perder la libertad en cualquier sentido. Sí. Ujú. O sea, 100%. hasta en el decir, estamos en un grupo de amigos y no, yo no voy a decir eso porque fulanito me va a decir algo. O sea, hasta ese punto estás perdiendo la libertad. Y lo hemos dado muy por sentado. El decir, bueno, que ya está. Ujú. Lo otro, Sí, la libertad Ajá. también, eso, como argumentada, basada en la verdad, y también sabiendo que mi libertad termina donde empieza la tuya. Obvio, ¿No? claro, o sea, no te estoy diciendo un Pero- atropello salvaje aquí. No, pero a la vez por eso tiene que ver mucho el lenguaje y la lectura y lo que este hombre plantea, porque creo que eso, el lenguaje te da libertad justamente. Y él habla muchas veces también de eso, de la dictadura, habla de, sí, como de la libertad de expresión y que eso fue lo que él trató de hacer con sus poemas. Acá me encantó esto que es como profundo, ¿no? Dice que la poesía para él fue la honda expresión de la existencia y el universo. Ujú. O sea, la honda expresión, ¿sabes? O sea, la Como expresión más profunda. más profunda, exacto. Y ya va que acá tenía otra. Bueno, si es quieres que- ve hablando mientras o sea, busco eso lo iba- que Yo eso quería iba a quería decir. decir algo. Ah, Oriana es Dale. la que nos puede hablar más de la poesía, exacto. Ay, es que es bellísima, bro. Yo iba a decir, Oriana, háblanos. Yo voy Pero- a hablar después de eso de la belleza de la poesía. Pero, o en sea, cadena. en verdad yo quería, antes de hablar de la poesía como tal, quería mencionar dos cositas con respecto al lenguaje. La primera es que a mí me encanta porque siento que hay una relación de retroalimentación entre el hombre y el lenguaje. Porque si bien es cierto que el lenguaje sale del hombre y es una capacidad que éste tiene, al mismo tiempo él se nutre del lenguaje que está afuera. Entonces es muy, muy bonito darte cuenta como algo que nace del hombre, o sea, puede nacer del interior de una persona, puede nutrirse, o sea, puede nutrirlo externamente
en base a otras cualidades que se le da al lenguaje dependiendo de la persona que lo esté utilizando. Entonces a mí me fascina muchísimo ver esa capacidad. Sí, porque es como, o sea, creo que no hay capacidad que el hombre tenga que lo nutra más como el lenguaje. Porque tú tienes, o sea, tienes tu resolución de problemas, tienes la libertad, tienes la voluntad y tal, pero esas son ya cualidades que nacen de uno que te permiten hacer ciertas cosas desde ti, o sea, desde Y lo que no que haces tú nada si quieres no hacer. lo puedes saber Sí. expresar. Exacto. En cambio, el lenguaje es algo que nace de ti, pero que a la vez te nutre porque no solamente impulsa tu conocimiento, sino llego al otro punto al que quería llegar, te hace ser como más auténtico. Ok. Porque yo creo que el lenguaje es una de las expresiones de autenticidad más grandes que uno tiene, porque es la típica frase que uno escucha, ¿no? En teoría, mientras, o sea, no sé si les ha pasado, pero cuando uno habla otro idioma, por ejemplo, Ujú. no es tan auténtico como que hablar a su propio Sí, idioma. Ok, total, sí, que como si cambia. tuvieras otra personalidad. Ajá. Por eso, Total. porque te cuesta expresarse porque no lo conoces tanto. Exacto. Entonces, eso siento que pasa Ujú. con el idioma natal de uno, ¿no? Que Ujú. por mucho que tú lo conozcas, ok, puedes tener esa profundidad de expresarte, pero siento que ahorita estamos dejando como a un lado ese factor de ser auténticos, porque como no le damos la relevancia que tiene, estamos perdiendo un poco también esa autenticidad porque no sabemos expresarnos. Exacto. Sí. Entonces preferimos la inmediatez de, o sea, aunque suene Es verdad, tontísimo, sí. de No, los no, que O a Sí, veces sí, sí. expresar pareciera cursi. o de O sea, los no o- expresar exacto. porque O ¿a quién tip- importa? O sea, el típico de las Exacto. abreviaciones, de los emojis, de las imágenes, De que los no, stickers en WhatsApp. que no está mal usarlos porque refuerzan el mensaje, pero si tu mensaje se basa solamente en símbolos de imágenes, no está siendo auténtico. O sea, perdón, pero no están siendo Es que tú hiciste un auténticos. trabajo de eso, en verdad. Yo, sí, por eso es que estoy hablando con propiedad. O sea, no. Ella entrevistó no- gente, señores. Propiedad. Ella Ella entrevistó llegó. gente, ella hizo un trabajo de verdad. Sí, de porque verdad. es que y es como muy triste porque ponemos la esencia de nuestra persona en imágenes que las puede utilizar cualquiera. Que, ok, depende del sentido que tú le des. Sí, depende, pero creo que no hay nada más rico que mensajes y que palabras que emitas tú, que te salen a ti del corazón o de la mente. Que puedes plasmar ese mensaje en una imagen, sí, porque tenemos las artes por algo. Sin embargo, creo que la Sí. palabra engloba una belleza que no puede ser comparada con imágenes. Y no es por ser Ajá. cursi ni nada, pero es que es una realidad. O sea, por algo, esto me lo dijo alguien, no me acuerdo si fue un profesor de historia, pero él me dijo algo como que, o sea, no por nada hemos evolucionado de sistemas de comunicación de figuras a letras. O sea, porque venimos... Porque, o Es sea, fuerte, porque sistemas empe- cuneiformes. es en verdad, Ajá. claro, porque con lo visual transmites más fácil, pero con lo escrito transmites más a profundidad. O sea, Sí. porque Exacto. lo puedes pensar, no sé, para poner un ejemplo más básico, en las adaptaciones de los libros a las películas. Eso estaba La pensando, película- por la eso película- dicen que el libro siempre la es película lo vas a entender mejor, todo lo que tú quieras, pero el O te libro va a dar entretener Y es más más. rápido. Es más Exacto. rápido. el pensamiento del personaje y toda la broma. Y cuando tú hablas de poesía, cuando tú hablas de ensayo, cuando tú hablas de obras escritas y del lenguaje en Es sí, distinto. y aparte es lo que, por ejemplo, nos dice nuestro profesor de literatura, Milagros. O sea, cada vez que tú haces algo, dejas algo de Saludos, ti ahí. profe. O sea, es una esencia, lo que o sea, indirecta o directamente, hay esencia de ti plasmada en tus Sí, letras. De sí, hecho, sí. Que capaz en Por lo eso- visual cuesta un poquito más plasmar Esta eso. frase rápida y después hablas tú, Juan, que Sí. dice, se me volvió a perder. Ajá, aquí dice que la poesía no pertenece tanto a la gramática o a la lingüística, sino al alma. Eso era lo que iba a decir. Lo que querías decir, 100%. sino que es algo del alma, Ajá. ni siquiera tiene que ser estudiado. Exacto. Él gramática. escribe en ese Sí. ensayo que yo digo, él dice, Ahorita sí que lo o sea, puedo pertenece al espíritu y el alma, y en otras palabras no puede hablarse separadamente de un deterioro del lenguaje, porque tal deterioro remite a un deterioro del hombre. ¿Entiendes? Claro, exacto. Entonces, en ese Ok. sentido está muy, muy fino. No, eso estaba muy cool, en verdad. También, otra cosa que dices, como estamos hablando también de las crisis y tal. Ah, él ya va, dice para que- relacionar eso, que esto también me encantó, que me parece muy filosófico, que él en un momento dice que cuando estás, como envuelto, yo creo, en el lenguaje, como cuando hablamos del alma, ¿no? Cuando estás escribiendo que te sale del alma, entonces él dice, el yo se apaga y el ser se Ajá. ilumina, Exacto. ¿no? Sí, es bellísimo. Sí, Claro, estamos hablando me- de me recordó al yo y al super yo, O sea, eso lo sí. entiendo. O No, sea, demasiado, porque el es yo así. porque no es mi voz, o sea, no soy yo lo veo como en un modo como el egoísmo, ¿no? Como yo, tal, no sé. No Sí. es que piensas en ti, es que tu ser se ilumina y... Sí. ¿sabes? De hecho, Sale. su poesía es toda una poesía que trata de despojarse del yo Exacto. para hacer que la misma poesía sea como un ente en sí mismo que lo Exacto. precede a él, o sea, como que se separa de él de alguna separa, manera sí. también. Él dice... Pero termina, perdón que te interrumpí. Este- Después viene Ori. Aquí nos emocionamos. No, y y empieza. con la cuestión también de
de cómo al hombre se le ha impuesto la ignorancia y tal. Él habla también del hombre masa. Ajá. Y dice, el hombre masa no tiene lenguaje, sino Eso me encantó. usa el que le imponen. El que le imponen. Qué ¿Entiendes? triste. Entonces, eso es Por eso el lenguaje es expresión de autenticidad, señor. exactamente. Por eso. Sí. Ajá, ¿qué quieres Ajá, decir tú? Que en verdad, a mí me emociona mucho el tema de la palabra. Yo soy una friki de las palabras, yo lo admito. En verdad. Pero a mí, a ver, yo... Tú dile a Oriana una palabra y ella te la traduce como en 20 idiomas y te dice todos los tipos de significado, en verdad, sí. Me encanta. Ajá. Entonces, yo... ¿Cuál es la palabra que más te gusta? No tengo una palabra favorita. Ya, hay gente con palabra favorita, hermano. ¿Qué fue? Bro, No, bueno, Auri, tú eres sí. de esas. O sea, no tengo una palabra favorita, pero sí hay palabras que me gustan No, pero tú una utilizar. vez me dijiste. ¿De verdad? ¿Te dije Sí, una palabra me que me dijiste. gustaba? Ok, full? capaz era que en ese momento te gustaba. Sí. full. Yo tenía una palabra Era una favorita, cosa pero no así me acuerdo como... O sea, era una cosa Bueno, que no, ahorita, no es como ahorita una palabra... hola, ¿no? Ahorita una palabra que me gusta mucho es fogosidad. Fugosidad. ¿ves? Fogosidad. Fogosidad de fuego. Fogosidad. De fuego. ¿De qué? De fuego. Sí, porque, o sea, fogosidad se utiliza para describir algo que tiene como mucha energía. O sea, es como un fuego artificial, que es sinónimo de fusivo o de... No es tanto de optimista, pero es una persona que tiene como... O sea, como de energía así. sí, ajá. energía, Sí, como, ok. o sea, como el conejito de las pilas Duracell. Ajá. Algo así. Entusiasmo y pasión Mira, en lo que se algo hace. que quería Exacto. decir del Literal, el fuego, conejito ya de- que estamos hablando del fuego, miren, él dijo una frase que me Eso era encantó. lo que quería decir. Perdón, lo de- perdón, Tranquilo. pero mira esto, Lo de dice, no sé qué matar. Ajá. la limitación de, él habla de la limitación, porque así como decimos que la palabra tiene mucho campo y puede expresar muchas cosas, también es verdad que tiene una limitación. Claro. O sea, a veces queremos decir algo y no sabemos Lo cómo sientes, lo plasmarlo piensas en y- palabras. Ujú. Exacto, entonces dice, la limitación de la palabra, ella no es lo que designa, porque tú dices fuego y no te quemas. ¡Qué fuerte! Claro. Es verdad. Por eso me encanta. O sea, me encanta. Esa, a mí me- esa frase a me eso dejó ahí un poquito y A tieso. mí también me A mí dejó también. tiesa. Y de hecho, o sea, Yo le en puse verdad, pausa y qué. en verdad eso me da pie a lo que quería decir, porque, a ver, yo escribo poesía. Ujú. A mí, Ay, quería decir mi palabra favorita. Bueno, dale, di tu Tengo palabra dos palabras favoritas ya. Sublime y permanente. Permanencia permanente. Esas son mis palabras favoritas. prolongado en el tiempo. ¿viste? Exacto. Puedes proseguir. Ajá. A mí me gusta mucho escribir poesía. De hecho, tengo unas metas por ahí que, bueno, ojalá que las cumpla a lo largo de mi vida. Pero a mí lo que me gusta de la poesía es que creo que es una de esas artes en donde no tienes que pensar para hacerla. Porque Tienes que sentir. tienes que sentirla. Porque algo que yo le digo mucho a la gente cuando me dicen, no, cónchale, es que tú escribes lindo, que tú hablas lindo. Es que yo les digo, cónchale, es que va a sonar cursi y todo. Pero es que Pero verdad. pero es que uno lo hace con el corazón. O sea, Sí. cuando yo escribo poesía, en verdad, yo me desconecto. O sea, yo me desconecto de la realidad y simplemente dejo que la mano se mueva sola y que escriba lo que está en mis pensamientos o que escriba lo que está en el corazón. Porque muchas veces uno se frena y esto es una recomendación. O sea, si alguno que está escuchando el podcast quiere escribir o quiere hacer algún arte o algo, esto es una recomendación. A veces uno piensa que tiene que seguir unos parámetros. Y en la poesía lo que a mí me fascina es que no necesariamente tienes que escribir esos parámetros y por eso Sí. es un arte Exacto. tan libre. Porque tú dices, náguara, tengo que escribir Náguara. un soneto, una prosa con versos Ajá. consonantes y que tienen que tener, tienen que ser de casílabos todos. O sea, no tienes que hacer No eso. vale. Y esas son estructuras que se han dado precisamente por los tipos de poesía que han existido a lo largo de la historia, pero eso no tiene por qué ser tu poesía. Y tú lees a Rafael Cadenas y en verdad es como verso libre todo, Exacto. tiene Ni- como su propia... De hecho, él ni siquiera lo llama estilo, él lo llama inestilo. Porque él dice en uno de sus poemas, yo no quiero estilo, sino honradez. Y él como que tú lees su poesía y de repente no encuentras así la belleza de palabras lindas y tal, sino una poesía que trata de aferrarse lo más posible a lo real. Ok. ¿Me entiendes? De hecho, Ok. en uno Bueno, de pero esos ese es su poemas... estilo inestilo. Exacto. Sí, Estilo su inestilo. estilo es un inestilo. Como el estilo abstracto. Y Siempre 100%. estilo, Ajá. nunca inestilo. Y de hecho, o sea, bueno, para terminar, para darte la palabra, JB, Dale. Y ya cerramos porque... no, entonces, se me fue la idea. Sorry. No, Estabas tranquila. con lo de la importancia de la Ajá. poesía, expresarte. Entonces, por ejemplo, yo escribo también 100% versos blancos, o sea, ¿Versos? versos blancos, creo que es ese. Blancos. No, versos blancos no, porque Libre. versos blancos es cuando no riman. Yo escribo versos que riman porque a mí me gusta, uso palabras así como que no usas normalmente en el coloquial, porque a mí me gusta, y yo escribo, o sea, generalmente con
4 estrofas que no tienen la misma cantidad de versos. 2 sí tienen y 2 también, pero escribo Un que estilo son marcado importante. dos Ahí de hay un 4, estilo. Ay, hay un estilo, dos de, estilo Rihanna. 2 de 4 y 2 de 10 más o menos. Y se dan cuenta, no hay ningún estilo marcado que sea así, sino es porque a uno le gusta. Entonces yo creo que uno es importante que conozca qué es lo que le gusta utilizar, porque por ejemplo, yo he leído poesía recientemente que es más sencilla, por ejemplo los haikus, que son 4 versos, creo que son 5, 3, 5. 5, 3, 5 y ya, y no, La gente sí sabe. y no pues, tienen sí. que rimar y simplemente hablan de la naturaleza y ya. Entonces yo creo que eso es como lo bonito de que encontrar esa arte que proyecte tu autenticidad, pero que no te limita a ser tú. Y porque puedes probar tanto lo que tú quieras. O sea, puedes experimentar con temas así, o sosegados, o lúgubres, o contentos, o de naturaleza. Hay uno que hasta yo escribí de la religión, o sea, de mi fe. O sea, es más una Y es cuestión como- de tomar la iniciativa de decir, voy a atreverme a plasmar. Exacto, Sí. y no tiene que ser, o sea, a ver, ojo, no tiene que ser el estilo que yo les dije, o sea, puede ser un Sí, el de- soneto y sí. ya, o un 4 versos y ya, eso puede ser un poema. No, y lo Y- cool de Rafael Cadenas es eso de que, o sea, puedes incluso no tener estilo y ser un gran poeta. 100%. ¿Entiendes? Él, Y de ganarte hecho, el premio Cervantes. ajá, O sea, exacto, El próximo es para Oriana. Ya estaremos Ay, ahí. es Nos que es vemos. como una cuestión también Amén. Pero públicalos, chama. revolucionaria Tráenos para acá. Voy a revolucionaria en recitar cuanto a el la viernes. poesía. Miren, si hay alguien de la UMA que nos está... Ay, pero No, es que ya esto no, sale ya esto después. sale el domingo. Ay, clemencia. Bueno, Nos pero subimos las igual. historias. Pero, Ok, ajá, cierra, Juan. Cierra, 30 minutos. él en una de sus poesías dice que él no quiere como poner falsedades para adornar, ¿sabes? Ok. Él decía, no voy a añadir brillos a lo que es. Ok. Y por eso cuando tú lees sus poesías es como raro porque uno está acostumbrado a leer poesías estéticas, tal, que busca la belleza. Él como que usa una poesía Ok. muy inestética, con un inestilo, pero que lo que busca es como lo que es y tiene como una vocación además con Ok. buscar la verdad, que ya para hacer un análisis aquí cortico de él y de su poesía y de su pensamiento, él piensa que el mundo es una cuestión muy, muy misteriosa, Ok. que es casi que desconocido en sus cuestiones más hondas, pero igual a pesar de que tenga ese pensamiento de que no puede alcanzar lo que quiere, lo sigue buscando, Ujú. ¿entiendes? Sí. Y sigue buscando la verdad a pesar de que sabe que no va a llegar. Entonces eso me parece muy cool. De hecho, en esa presentación que yo le grabé, Cuando el Eh. pensamiento ve su límite, aparece una apertura hacia lo indecible. ajá, O sea, él Ujú. tiene conciencia de Sí. de esa limitación. Exacto. Pero O él sea, es igual como que sabe que al mismo tiempo el lenguaje es lo único que le puede dar la apertura, pero que o sea, hay un al mismo límite. exacto. exacto. Me encanta. Y de hecho, Es que la infinidad de las palabras es bella. en el discurso en que lo presentan a él, creo, dicen que él lleva el lenguaje hasta su límite. Ajá. Hasta Esa el- frase la repitieron muchísimo y yo exacto. casi que me lo voy a aprender. Claro. y- Dice, él supo darle el poder transformador a la palabra cuando llega al límite de sus posibilidades Ajá, creadoras. exacto. No, es muy... O sea, es Recomiendan como tú, poetas tú ahí. lo lees y de verdad es una cuestión que te parece rara porque uno no había leído poesía que sea así, pero al mismo tiempo cuando entiendes toda la base filosófica detrás es como, en verdad es tremendo, es genial, pues. En la presentación que yo le grabé, habían 2 poetas más que hablaban sobre él. O sea, como que él leyó unos poemas suyos, pero antes habían 2 poetas que hablaron como entre los 2 40 minutos sobre su poesía. Una fue una mujer llamada Gabriela Kisser y ella habla de eso del despojamiento del yo, Ok. mucho, y dice, todo ese enmascaramiento de nosotros mismos, aunque resulte doloroso, nos acerca a la verdad. Desenmascararse no es sino desprenderse de lo inesencial. ¿Entiendes? Entonces es como con lo mismo que él decía antes de... Buenas noches, Poliedro. Sí, con lo mismo Ya, que decía nos antes vamos. de que él no va a añadir brillos a las cosas que son, Sí. porque eso es como alejarse un poquito también de la verdad y él quiere decir lo que es como, Mostrarlo tal como cual. es. Sin ¿entiendes? maquillaje, sin filtros. Exacto, sin filtros. sin Al maquillaje, final claro. sin filtros y así nos vamos, mi Exactamente. gente. Yo quería hacer una última frase. ¿Terminaste? Sorry. Sí, te no, perdí. ese video... Y que chao, cállate. Ese video lo compartiré en algún lado cuando salga porque lo grabé en noviembre, pero no ha salido Ah, todavía. bueno, ya se los pondremos ahí y Ajá. podrán seguir En la filosofando descripción cuando salga lo actualizamos sobre y lo esto. ponemos. Miren, una última cosa, porque él habló sobre esto, habló sobre la universidad en Exacto. general y me parece Buen- muy importante buen cierre, porque buen nosotros cierre. somos universitarios y tal vez los que nos estén viendo también.
dijo, cuando la educación es adoctrinamiento, deja de ser universidad. Ujú. Buenas noches. Nos despedimos. Síganos en Señores, nuestras redes, señores, Filosofando buenas Sin noches. Filtros. En Twitter, Filosofando Sin F. Y buenas noches. Y nada, La denos próxima. like, Y lean a comenten, Rafael comenten y mándennos. Y recomienden poetas, Love. por favor. Ah, sí, podemos hacer una encuesta. Ya mismo. Sí, va. Bye.